Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, a la sección de desclasificados del mausoleo. En esta ocasión les ofrecemos un relato completo de una persona que nos compartió este testimonio, uno tan impactante que tuvo que estar guardado por un tiempo aquí en el mausoleo, mientras hacía las adecuaciones correspondientes para contárselos por aquí. Y desde este punto les comento, aunque no lleguemos a ser gráficos al contarles esto, en algún punto de la historia puede llegar a ser un poco desagradable, sobre todo si están comiendo. Dicho esto, y agregando una cosa más antes de comenzar, esta entrega está ordenada por capítulos, los cuales podrá encontrar en la barra de reproducción, por si viene buscando alguna parte en especial. Ahora sí, pónganse cómodas y pónganse cómodos, que escuchar esta historia nos va a tomar un buen rato. No sé ni por dónde comenzar, Alan. Esta historia la tenemos muy bien documentada mi familia y yo, pero al momento de hacerles llegar a tu audiencia esto, sé que me pasaría igual. Para muchos puede ser difícil de asimilar cada cosa que le pasó a mi abuelo. Él vivió 103 años, vivió hasta sus últimos días de una forma muy consciente, muy lúcido. Yo soy algo mayor actualmente. Me topé con tu canal hace un par de años y por eso decidí escribirte esta historia que mi abuelo solía contarme muy seguido. Él jamás cambió ni un solo detalle, tenía sus documentos de aquella época, sus nóminas y todo de ese lugar. Y pues a mi familia también le contó todo esto. Todos aquí sabemos lo que mi abuelo vivió cuando era joven, así que se los voy a contar como él solía platicárnoslo a nosotros. Y creo que podrán comprender por qué algunos detalles los voy a tener que omitir. Antes de conocer a tu abuela, de joven, entré por trabajo de mi padre, quien era ganadero en la periferia de la ciudad, aquí en México, cerca del norte. Con tantos clientes que iba conociendo, porque papá vendía cabezas de ganado como si fuera pan caliente, y siempre creímos que fue por una gran parte de esto, mucho esfuerzo de él y que también, por pura casualidad, dieron con mi padre personas muy importantes, digamos gente con muy buena posición económica, de poder, que empezaron a hacer negocios importantes con papá. Y pues entre estos contactos, estos negocios, conocimos a un hombre quien me ofreció un buen empleo ya al centro de la ciudad. Por más que a mi padre le iba excelente en su trabajo y que quería que yo siguiera con su legado, el tema del ganado nunca me llenó. No podía estar todo el tiempo trabajando ahí sin ponerme a pensar que yo quería conocer la ciudad, vivir allá. Y pues entre recomendaciones de esta persona que me contaba más o menos cómo andaba la ciudad, me animé. A mi padre solo por esta cuestión no le parecía, pero bueno, terminó aceptándolo y hasta me dio mucho dinero para que no me faltara nada en la ciudad. Y partí. Eso sí, no me podían conseguir una buena casa, por lo que me estuve quedando un tiempo con un primo de papá por unos 2 meses en los que en este empleo me empezaron a capacitar, porque yo me mudé y al día siguiente ya estaba en aquel lugar esperando a que me pasaran para la capacitación. Aquí es donde viene el asunto con todo. Es necesario que les vaya describiendo cómo era todo por allá. Una construcción preciosa, justo en el mero centro de la ciudad, que por fuera parecía como un simple negocio de baños turcos, rusos, masajes, cosas por el estilo. Era como para relajarse y eso. Estaba ubicada justo en una esquina. Abarcaba un muy buen espacio porque hacía en la esquina como una L. Tenía bastante terreno. Mi trabajo ahí era de limpieza general. Con el tiempo aprendería de temas de mantenimiento, de las piscinas, las regaderas, todo lo que se imaginen. Y conforme fui conociendo las instalaciones, me di cuenta que aparte de mí, solo había una señora trabajando de lo mismo. Ella fue quien me capacitó en la mayoría de las cosas. A ella me gustaría que le llamemos Irma. Cuando yo entré a trabajar ahí fue a mis 20 años. La señora habrá tenido, calculándole, unos 40 y tantos. Una mujer chaparrita, morenita como yo. Siempre traía el cabello recogido con una trenza. Ella era originaria de Tamaulipas. Vivía sola con su hija en la ciudad. La verdad, dimensionando todo, éramos muy poco personal para el tamaño del lugar.
Para empezar, este sitio, su atractivo principal, era una piscina enorme que estaba en la mayor parte del terreno, en medio del patio. Rodeándola tenías el edificio de 2 plantas, donde en las distintas salas se brindaban los baños de diferentes estilos, como les mencioné, los masajes, el sauna y eso. Y para lo que me pagaban no era tanto el dinero, a como me dijo el conocido de papá. A este conocido le voy a llamar don Arturo. Él no trabajaba ahí, solo era un visitante frecuente e importante, ya que fue él quien me presentó con el gerente del lugar, de quien entendí no era el dueño completamente, pero algo tenía que ver con quien mandaba directamente en ese lugar, cosas que más adelante descubrí. Y les pido, no crean que esto que les estoy contando es en vano. Estos detalles para nada lo son, todo es importante. Fui conociendo las salas muy por encima. Sí profundicé con la señora Irma, donde me tocaba trabajar e ir aprendiendo. Empecé con el tema de la limpieza de los baños. Eran jornadas pesadas, y lo que les comentaba hace un rato, no ganaba tanto como don Arturo me dijo. Y esto se lo comenté a la señora, porque con lo que me dijeron que me iban a pagar, no le veía la gran ganancia. Hasta se me hizo extraño considerar que me hubieran engañado, porque ese señor estimaba mucho a mi padre. Y le comenté esto a la señora Irma, preguntándole que si creía que en algún momento me subirían el sueldo o cambiar de puesto, porque no sé si podría con ese dinero al mes. Y la señora Irma solo se me quedó viendo, medio sonriendo, y me dijo: ¿A poco don Arturo no le explicó? Disculpe, doña Irma, ¿explicarme qué? Le respondí. Pues mire, esto tiene que checarlo con él. No sé cómo lo vayan a manejar ustedes, pero ahorita que me lo está diciendo a mí, no le mencione esto a nadie más aquí, ¿me oyó? Primero pregúntele a don Arturo, a ver qué le dice. No se le vaya a soltar la lengua antes. Yo sé que le van a pagar mejor, pero primero háblelo con él. Platicando con la señora Irma, le pregunté que si sabía algo del señor Arturo. Ella me dijo que también había entrado a trabajar ahí por él, ya tenía 8 años ahí, pero a ella le pagaban muy bien. Ella me dijo que el señor Arturo era una muy buena persona, no hacía cosas chuecas como decimos en México, hasta donde ella tenía conocimiento. Él trabajaba en el municipio, era personal del ayuntamiento y pues se encargaba de hacer los negocios como la forma en que llegué yo. Él le compraba las vacas a mi padre, hacía negocios para el gerente, y la señora Irma, mientras me enseñaba a hacer todo, contándome esto, me llevó al segundo piso de esa casa. Le decíamos casa, pero obviamente no era eso. Y cuando pasamos al cuarto que era asignado para el personal de limpieza, solo la señora Irma y yo guardamos unas cosas ahí. La casa cerraba a las 7 de la tarde. Se quedaba completamente solo a esas horas, salvo la señora Irma, unos encargados de la cocina, y a veces, muy de vez en cuando, solías ver al gerente por ahí. Realmente había muy poco personal trabajando ahí, y yo, por supuesto. Luego de meter las cosas a ese cuartito, y estando a punto de irnos, la señora Irma, viendo a los lados en ese pasillo, que conectaba la bodega con la salida hacia las salas, me pidió que la siguiera. Para ese momento yo ya tenía 1 mes y medio trabajando en la casa de los baños, sin algo nada más interesante que contarles, porque el funcionamiento de cómo era la dinámica de todo no viene al caso contarlo. Era un establecimiento donde la gente iba a bañarse y ya está, nada raro, hasta ese momento. La seguí. Caminamos hacia una de las salas donde estaba la entrada a la oficina donde siempre estaba el gerente. Ahí iban para cualquier tipo de reunión, si querían alquilar alguna fecha importante, lo normal. Siempre hacíamos la limpieza ahí, y la única indicación que yo tenía era que nunca cruzara la puerta al fondo de la oficina. Esto sí me lo comentó el señor Arturo, el primer día que me presentaron a la señora Irma también. Pero como básicamente pasaba todos mis días con ella trabajando y aprendiéndole, nos hicimos muy unidos. Me dijo que le recordaba a un sobrino suyo. Ella me preguntó que qué me había dicho el señor Arturo de esa parte de la oficina, y le respondí que solamente me dijo que ahí tenían documentos importantes,
Y es que este sitio, si bien no es un lugar como plenamente histórico, sí tuvo que ver con un general hace años, el terreno más que nada. Por eso tenían documentos importantes allá. Y la única persona que podía hacer la limpieza allá atrás era el mismo gerente. ¿Eso le dijeron? Bueno, pues a mí también, en un inicio. Y esto se lo voy a enseñar para que no se asuste si le llegan a enseñar algo. Y pues más que nada el señor Arturo lo pueda ascender, confiar en usted. Aquí tiene que hacer como si no viera nada. ¿Le quedó claro? No se impacte por nada de lo que vea. No pregunte, incluso si puede no me pregunte nada a mí. Pregúnteme lo que sea, pero de aquí, donde estamos, no. Mientras haya gente, no. Ella abrió la puerta del fondo. Tenía las llaves. Me dijo que a ella ya le tenían la confianza porque nunca entraba. Y preferían que siempre hubiera un respaldo con alguien de confianza. Y pasamos. Aquel cuarto detrás de esa puerta era solamente como otra oficina. Le faltaban muebles, pero tenía uno donde habían documentos apilados en carpetas y todo, en una vitrina con un candado. No decíamos nada, solo me dijo que conociera bien, porque fuera de lo confidencial era un lugar precioso. Y luego, al fondo también, habían 3 puertas. 2 estaban completamente cerradas y de vista también, y la otra sí tenía un vidrio donde me asomé. Ahí solamente había como otra oficina, donde ahora sí había un escritorio grande, otra vitrina detrás del escritorio, sillas enfrente. Vaya, esa parecía ser la oficina principal, una más importante, creo, oculta de lo demás. Era como si la primera oficina que pasamos hubiera sido la pura fachada. Supongo que allá atrás habían cosas un poco más serias. Y en los segundos que iba recorriendo con la vista, viendo todo, vi en una silla que estaba pegada a la pared, quedando enfrente de mí, a una pequeña. Esta niña estaba sentada con las manitas puestas así en el regazo, con un vestidito blanco con flores o no sé qué habrán sido, parecían entre flores y bolitas rosas. Tenía los pies colgando de la silla porque ella era muy pequeña. A mí se me hace que habrá tenido como 4 o 5 años, pero me asusté, con todo respeto, porque no esperaba verla así. Ella no era o no tenía un tono de piel común. Unos vecinos de casa de papá venían de Haití. Tenían rasgos y tono de piel un poco más oscuros que el mío. Sin embargo, la niña no parecía que su tono fuera de origen afroamericano, para nada. No quiero sonar como si nunca hubiera visto a alguna persona con un distinto tono de piel al mío. Les juro que no es por eso, no va por ahí. Ella era así como el color de la noche o una prenda nueva, de un color negro, pero negro oscuro. Si ustedes voltean a ver el cielo de noche, ella se veía así, de piernas, manos, la cara. No era un tono de piel, estoy seguro, porque incluso pensé que era algún tipo de muñeca, por lo irreal que se veía. Perdonen que haga tanto énfasis en eso, es que no era normal aquello. Y los ojos, era lo único que se veía de ella. No le podía distinguir la boca, la nariz, nada. El cabello le pasaba de los hombros, también era color negro. Le caía por los brazos, lo tenía suelto. Y me seguía con la mirada, con esos ojos que resaltaban tanto entre ese color que una vez más, les aseguro, no era humano. Natural, no. Podría decir que era como cuando una persona se quema por completo. Pero algo me decía que esto no era así. La vi y me eché para atrás de la impresión, aún teniendo en cuenta todo esto que les acabo de decir. Por supuesto que me sentí mal. No quería ofender a nadie, que la pequeña me viera y pues se lo tomara a mal. O por otro lado, la señora Irma también. Y luego ella, doña Irma, me tomó del brazo y me sacó de ahí. Volvió a cerrar. Me dijo que ya termináramos de recoger lo que faltaba para irnos. Nosotros a lo mucho salíamos 1 hora después de que cerraban ahí, a las 8 p.m. Ninguno de los dos dijo algo acerca de la niña,
Pero esa imagen se me quedó tan grabada en la mente, como solamente los ojos resaltaban tanto entre su cara. Era lo único que podía verle. Continué trabajando ahí. En los 4 días siguientes no pasó nada raro. La señora Irma tampoco me decía nada. Sabía que el gerente no había ido esa noche que la vimos allá. Entonces, ¿por qué estaba sola? Hasta donde supe, cerraron la casa cuando nos fuimos. Esa niña se habría quedado a pasar la noche allá. Y claro que sí, quería preguntarle a la señora Irma sobre la niña, pero al verla como si nada, como siempre, recordé lo que me dijo. Y pues, ¿qué más le hacía? Si no interfería con lo mío, no tenía por qué andarme metiendo. Y olvídate por completo del tema de las cámaras de seguridad. A pesar de lo que fuera este lugar y trabajando para quien tú quieras, no había ni una sola en ese tiempo, por lo que al menos estaba tranquilo de que nadie sabía que habíamos entrado allá. Bueno, con excepción de aquella niña, que esperábamos nunca dijera nada. En los días siguientes me acerqué con don Arturo. Un día lo vi caminando, saliendo del sauna. Iba solo, parecía andar de buenas, y supe que era el momento de preguntarle sobre la posibilidad de ganar algo más, algún trabajo extra por hacer. Vería qué me sacaba de la manga para llegar a lo que la señora Irma me comentó. Buenos días, don Arturo, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Me recomienda el sauna o no? Buenos días, muchacho, pero por supuesto. Es más, en su descanso, un día que no esté el gerente, pídale a doña Irma que lo cubra, para que se le baje bien el estrés. ¿Qué pasó? ¿Cómo se ha sentido trabajando aquí? Ahí aproveché para decirle que bien, todo excelente, solo que usando indirectas, le comenté que solo no dejaba de pensar en mis cuentas a pagar, en la posibilidad de regresar al rancho. Y la señora Irma no se equivocó, porque don Arturo, sin rodeos ni nada, me preguntó que si quería trabajar horas extra, y luego me dijo que solo así podría pagarme un aproximado de lo que me contó allá con mi padre. Eso me emocionó, le dije que sí, que me dijera cómo era todo el asunto, que qué tenía que hacer. Esta plática la estábamos teniendo ahí en el pasillo, con el señor Arturo en guaraches, con la toalla, una playera de estas interiores blanca. Él, serio, me dice que me veía en el segundo piso, en la oficina, en 10 minutos. Le digo que sí. Terminé de guardar unas cosas cerca de la cocina, viendo a la gente que iba a tomar los baños del día, y esperé al señor Arturo en la puerta de la oficina. Y si se están preguntando por el gerente, recuerden que les dije que nunca estaba, y cuando iba a la casa, a ese lugar, siempre avisaba porque dejaba algún pendiente, ya sea para el señor Arturo o la señora Irma, mas no sabía qué le pedía a ella. Y pues sabía que esa mañana él no estaba en la casa. Llegó el señor Arturo, ya cambiado. Me dijo que en unos 20 minutos se tenía que ir, pero que con ese tiempo bastaba para explicarme cómo era todo. Y pasamos. Estábamos en la primera oficina que les describí hace un rato, y cuando nos sentamos ahí, me dijo a secas que era para el turno nocturno, que serían 2 días a la semana, empezando a las 10 p.m. Tenía que tomarle toda la capacitación a la señora Irma. No me dijo nada de qué tenía que hacer, solo me dijo cuánto me iban a pagar, y creo que por haber estado ya a solas, me dijo el número real. Y esta era una cantidad de dinero que no me imaginé una casa dedicada a esto podría llegar a pagarte. Les voy a ser honesto, no sabría qué hacer con tanto dinero, por lo que creí que sería un trabajo muy pesado. Y eso, a pesar de solamente ser 2 días a la semana. De hecho, el señor Arturo me dijo que estos días serían los martes y los viernes, y que podría llegar a salir hasta que amaneciera. Esto dependía de cómo estuviera el trabajo esa noche. Él seguía sin decirme qué, suponía me lo diría más adelante, pero no fue así. Solo me dijo que otro inconveniente con este turno era que no había descanso al día siguiente de mi turno. Pero saben, a mí no me importó eso. El pago compensaba cualquier otra cosa. Algo curioso que pasó en esa pequeña reunión que tuvimos en la oficina fue que no me di cuenta cuántas veces volteé a ver la puerta que siempre tenían cerrada.
hasta que el señor Arturo se me quedó viendo muy serio. Luego se volteó por completo desde la silla, detrás del escritorio, y vio aquella puerta. Luego regresó la vista hacia mí y me dijo que la señora Irma tenía que capacitarme muy bien antes del próximo viernes. Él cambió mucho su expresión cuando regresó la mirada de aquella puerta. Ahora, el tema de lo que había allá atrás me tenía más confundido, con pendiente. Igualmente, ¿qué tanto secreto podría haber? Solo archivos importantes, clasificados. Pero luego recordé a aquella pequeña y me cambió completamente el pensamiento. Obviamente no le iba a decir nada al señor Arturo, y para mi sorpresa, él simplemente se levantó, me dijo que ya se tenía que ir, y luego me dijo: «Bienvenido, muchacho, espero hagas las cosas bien porque te vas a llevar una muy buena lana. Hazle caso a la señora Irma y no vas a tener problemas». Me dijo esto, dándome la mano. En realidad había quedado casi como antes de entrar a esa reunión. No supe a qué había ido, si a fin de cuentas no me dijo nada. ¿Qué se supone que haría? Solo me dijo cuánto me iban a pagar y que me dejaba en las manos de la señora Irma. Salimos de la oficina y mientras él cerraba la puerta, me dijo: «Y muchacho, no vayas a decir nada. Muchos van a querer tu puesto, por el dinero harían lo que fuera. Defiéndelo así, mira, calladito». Y se fue. Me dijo que ya iba tarde, y yo seguí trabajando en lo mío, acomodando unas cosas que usaban los clientes que iban a los baños, a la piscina. Y como a las 2 horas pude coincidir con la señora Irma. Tuve una oportunidad de ser discreto con ella en nuestro descanso, y le dije: «Señora Irma, tenía razón. Don Arturo ya me ofreció otro puesto. Es en la noche saliendo de aquí. Me dijo que era los días martes y los viernes. Me dejó encargado con usted». Ella me dijo que se alegraba, que ya era hora, y que sí, comenzaríamos con la capacitación esa misma noche, que no teníamos tiempo. Estábamos a 2 días del viernes de esa semana. Aunque pensándolo bien, recapitulando mis semanas, cuando yo salía de trabajar, la señora Irma siempre me esperaba o yo a ella. Salíamos juntos, nunca la vi quedándose como me dijo don Arturo que sería. Y si no les cuento tanto de mi día a día en esa casa, es porque no hay tanto que contar. De verdad, iban personas a relajarse. Hacíamos la limpieza, echábamos la mano en lo que pudiéramos. Yo aprendí a darle mantenimiento a las tinas, a revisar los saunas, todo eso. Y lo que empezó a pasar después, ahora me hacían sentir como si fueran 2 mundos completamente distintos en un mismo lugar. Terminé ese día y con la casa completamente vacía, la señora Irma me estaba esperando donde quedamos durante la tarde, afuera de los baños de los visitantes. Sabíamos que ya no había absolutamente nadie ahí. Ella tenía llaves, como les comenté, y esa casa oscura cambiaba por completo. La piscina de noche, las entradas a los baños, era algo escalofriante quedarse ahí, y me dijo que debíamos subir. Vamos a las escaleras, llegando al 2.º piso. Entramos a esa oficina y luego pasamos aquella puerta. La señora Irma enciende las luces, tenía cosas para la limpieza, y mientras yo veía todo otra vez por ahí, la señora me dijo que encendiera un interruptor que estaba en una pared. Eran 3, me dijo cuál, comentándome que cada uno le pertenecía a cada una de las salas detrás de aquellas puertas que siempre tenían cerradas. Enciendo la que me dijo, la primera, y como yo estaba viendo hacia el vidrio de la puerta donde sí pude ver el interior en la primera ocasión, me volvió a espantar aquella niña, sentada como la otra vez. Ella estaba igual, sentada en la misma silla, viéndome. Es decir, que se había quedado completamente a oscuras, no parecía tener miedo de la oscuridad. Y en eso, la señora Irma me pasa un trapeador, y me dice que con ese debíamos trapear el piso de esa sala. Era de un tipo de madera distinta, y por lo tanto el trapeador también. De aquella niña y de mi susto no me dijo nada, y me acuerdo que cuando estaba trapeando en esa oficina, la niña te seguía con los ojos, porque no quedaba tan lejos de la puerta, no se movía para nada,
solo los ojitos. Oiga, doña Irma, ¿esta niña qué? ¿Aquí la dejan siempre? ¿Aquí duerme?, le pregunté en voz baja. A cada que volteaba, esa niña me dejaba los ojos bien clavados desde allá, y la señora solo me dijo sin voltear a verme: ahorita vamos para allá, para que la conozca. Es parte de lo que tiene que acostumbrarse por aquí. Si usted llega a hacer una cara que le incomode a los de aquí o les haga pensar que ve con malos ojos cualquier cosa de las que tenemos en las oficinas, donde nadie más que nosotros puede entrar, la cosa se puede poner muy mal para usted. Yo ya no sabía a qué había ido. No entendía cómo se supone que debía tomarme eso que me decía. ¿Por qué tenían a esa pequeña allá? ¿Por qué se veía así? Entendía lo de los documentos que tenían resguardados en esa oficina, pero ¿por qué me hablaba de esta manera la señora? ¿Por qué se podría poner como ella dijo, si veían que algo me asustaba? Señora Irma, por favor, dígame la verdad. Todo esto que me está diciendo no es broma, ¿no? No, hijo, no es broma. Bueno, pero ¿por qué me dice esto? ¿Quién es esta niña? ¿Nos mandan a cuidarla? ¿Y en las otras puertas qué hay? ¿Está bien que yo esté trabajando aquí con usted? Y la señora Irma se le quedó viendo a las otras puertas, luego a mí, y me dijo que solamente sabía qué había en la puerta de en medio, pero que eso es algo que yo tenía que ver más adelante. Era parte de ese empleo, pero que primero tenía que conocer a aquella niña. Y se acercó a la puerta donde la niña ya nos veía desde adentro. A mí ya me daba miedo todo esto. ¿Cómo es que había cambiado tanto mi empleo? Y lo que pasó ahí adentro es lo más extraño, bizarro que me pasó en la vida hasta ese momento, porque las cosas se fueron poniendo mucho peor. La señora Irma abrió la puerta de una manera lenta. Ella pasó, se quedó parada en la entrada, diciéndome en voz baja que pasara. Entré, y esa niña ahí seguía. Ya la podía ver un poco más de cerca, y aun cuando nosotros entramos, seguía haciendo lo mismo, de que no se movía, solo te seguía con los ojos. Y ya más de cerca, que tampoco me le acerqué como para verla a detalle, pude ver que sí tenía boca, nariz, solo tenía este color la pequeña que, les repito, en una persona este color no era natural, un negro completamente, a excepción de los ojitos, y la señora le cerró. Ella se quedó parada, recargada en la puerta. No sabía qué íbamos a hacer. Yo veía alrededor y solo era una oficina donde estaba esa niña. Al fondo era otro escritorio, una silla de los lados en las paredes donde estaba sentada esta pequeña, que yo por incomodidad me moví un poco, perdiéndome de la vista de la niña, a quien no saludé. No sabía qué hacer. La señora tampoco la saludó. ¿Conoce la oración de protección de San Benito?, me preguntó. Le dije que no, preguntándole que cuál era. Si tienen ojos que no me vean, si manos tienen que no me toquen, si pies tienen que no me alcancen, no permitas que mi sangre se derrame, no permitas que mi muerte sea violenta. Y esa oración decía cosas así, no la conocía. La señora rezó todo esto, pegada en la puerta, sosteniendo una medallita entre sus manos, una que siempre traía colgando en el pecho como collar. Terminó. Ella sacó otra de su bolsa y me la regaló. Era una medallita de San Benito. Le agradecí y no le pude preguntar nada de eso porque ella misma me empezó a decir: aquí, hijo, le van a pagar una barbaridad, no se imagina. Seguro ya le dijeron cuánto, pero es necesario que yo compruebe que va a aguantar lo que vaya a haber aquí. Vamos a atender a personas que van a hacer cosas que nunca lo van a dejar en paz. Todos los días lo van a perseguir. Lo que vea aquí se le va a quedar grabado y jamás va a poder hacer nada. Es con lo que me refería de hacer una cara que no les guste aquí. Me dijo esto señalándome a la pequeña sentada. Pero esta oración apréndasela, se lo ruego. Ellos siempre nos ven, siempre se dan cuenta cuando nos tienen ahí sirviéndoles o ayudándoles en lo que necesiten.
haciendo sus maldades. Ellos saben perfectamente que lo vemos, que sabemos que no deberían estar haciendo eso, pero que no decimos nada aún así. Y cuando se pongan a hacer sus porquerías, rece esto que le acabo de enseñar para que nunca lo volteen a ver, que no se den cuenta de que no estamos de acuerdo con ello, pero necesitamos el dinero. A mí me ha funcionado hasta ahora, pero me di cuenta ya muy tarde. ¿Por qué cree que hay una vacante para usted? Si antes no sabía qué hacer, ahora mucho menos. No entendía en dónde estaba parado. La señora Irma se quitó de la puerta. Todo ahí estaba callado. No había ningún otro sonido más que el sonido de los aires por los ductos, y ese cuarto olía muy levemente como a un tipo de químico raro, pero no había botellas por ningún lado de alguna cosa así a la que olía. No olía como afuera, a libro viejo, a mueble. Era distinto. Y la señora Irma me dijo que no me podía explicar bien qué es lo que íbamos a hacer en esos días, en las noches con los clientes especiales. Hizo énfasis en esa palabra. Y empecé a suponerme cosas en torno a esa pequeña. A lo mejor la niña estaba traumada, porque seguro algo malo le habían hecho, mas no entendía por qué tenía ese color, por qué no se movía tampoco y por qué la tenían encerrada ahí. No importaba lo que supusiera, si tú la veías todo en torno a ella, a ese lugar, no podías llegar a alguna conclusión que tuviera sentido. Le hice una seña a la señora Irma con la mano para que fuera conmigo. Yo estaba un poco cerca del escritorio, esto para alejarnos de la pequeña, y cuando se acercó conmigo, le pregunté susurrando: «Oiga, pero a esta niña, ¿qué le hacen? ¿La tienen pintada o por qué se ve así? ¿Por qué no se mueve y siempre la tienen sentada? ¿Quién viene a atenderla?» La señora Irma me vio muy extrañada, casi con una cara de que no comprendiera mi pregunta, y no me dijo nada. Ella caminó hacia donde estaba esa pequeña, se paró a su lado y viéndola, me dijo: «A ella ya no le hacen nada, nunca, pero nunca la vaya a tocar. Esta pobrecita ya no tiene vida. A ella, hijo, la tienen aquí disecada. Y en esta oficina, conociéndola a ella, vamos a empezar a trabajar todo esto que le dije, para que se vaya preparando en asimilar lo que iremos viendo en las demás puertas». Aquella noche no pude procesar todo, y una parte de mí, conociendo siempre las afueras de la ciudad, visitas ocasionales a la zona metropolitana, mi vida de rancho como tal, esa parte de mí creyó, pues es que así se hacen las cosas en la ciudad. Pero viendo todo aquello de frente, no pude hacerle caso a aquel pensamiento. Era algo hecho con mala intención, y se notaba. Durante todo ese tiempo que hablaba con la señora Irma, al lado de esa niña con ese aspecto tan extraño, que fueron apenas unos minutos y yo sentí una eternidad, todo el tiempo tuve miedo de que ella se moviera, y la señora Irma pudo notar ese miedo en mi cara y solo me extendió la mano, desde ahí donde ella estaba, enfrente de esa niña, y yo no sé por qué le hice caso, le extendí la mano. Yo quería salir de ahí, pensaba que en cualquier momento iba a llegar el gerente y dándole también la mano a la señora, ahora teniendo miedo de que me hiciera pararme frente a ella, a la pequeña o qué sé yo. Pero no, se la di y empezamos a salir de ahí. Aquí en este preciso momento que pasé enfrente de ella, teniéndola a menos de 1 metro de mí, a diferencia de como cuando entramos a la oficina, a pesar del miedo de lo que me había dicho la señora, la vi. Ella sí me siguió con la mirada, no era mi imaginación. Sin embargo, yo no puedo asegurarles que su mirada me pudiera decir si esa niña tenía vida o no. Yo le entendí a la señora Irma que ya no tenía, pero verla, en serio, verla directamente y tan de cerca, me decía lo contrario. Salir de ahí esa noche, cerrar las puertas detrás de nosotros, fue de lo más extraño que me pasó en la vida. Me hubiera gustado que ya todo terminara así,
Sin embargo, eso estaba lejos de pasar. Y pues me fui a mi casa, con la única instrucción de la señora Irma de que tratara de dormir lo poco que restaba para el día siguiente, porque pasado mañana sería como tal mi primera noche trabajando en ese turno, el viernes. Pero pensar en eso, de que yo llevaría mi vida normal, trabajando en esa casa, con los clientes ahí, llevando también su día a día, relajándose y sabiendo que en una de las oficinas del fondo había algo así, yo no podía estar tranquilo con eso. Me regresé a casa del primo de papá, con la mente completamente en blanco. Para mi enorme sorpresa, pude conciliar el sueño sin problema. El primo de papá, con quien tenía buena relación pero no tan estrecha, sí me preguntó que cómo me fue en ese turno. Sin embargo, solo le dije que algo cansado, pero que bien, no le iba a contar, por supuesto. Y me dormí. Desperté, me alisté para trabajar y no quiero aburrirlos contándoles qué fue lo que hice ese día, porque fue lo mismo de cada mañana, atender a clientes que unos ya los ibas conociendo. La gente que iba para relajarse, escuchabas o ellos mismos te contaban su día, de su trabajo, sabías a qué se dedicaban porque ellos te lo contaban. Había mucha gente importante ahí, vaya, con trabajos de alto puesto. Y esto lo fui notando con las semanas, porque ellos como que también se daban cuenta de que yo trabajaba ahí desde hace un tiempo. Esa situación también era curiosa, porque ellos también me iban tomando más confianza que antes. Y me acuerdo que esa mañana fue mi primera propina de todo ese tiempo que tenía trabajando ahí, que ni siquiera hice nada extra a mi trabajo. Un señor que me acuerdo perfectamente me contó que trabajaba en el estado, un puesto de secretario de no sé qué. Apartados platicamos de eso. El hombre un poco robustito, con poco cabello en la parte superior de la cabeza, un bigote algo largo, riéndose conmigo de no me acuerdo qué chiste hice con él. Me pidió llevarle una toalla, cosa que hacíamos normalmente, pero esa mañana él me agradeció y me dio un billete enrollado. Yo le dije que no podía aceptarlo. No me habían dicho que no podía aceptar propinas, todo lo contrario, pero no me sentía cómodo de recibirlo. Sin embargo, él insistió y me dijo que debía reconocer mi trabajo, que no cualquiera haría lo que yo en esa casa. Y cuando me dijo esto, él me estaba sonriendo, pero de una manera distinta a la de hace unos segundos, como si estuviéramos hablando de algún secreto entre los dos. En cuestión a la señora Irma, todo iba como siempre. Yo sabía que por más preguntas y rechazo a subir al segundo piso y estar cerca de la oficina, no podía decir nada, hasta me daba miedo voltear para allá y que alguien interpretara mi mirada como si ya supiera que yo había entrado hasta el fondo y que ahora sabía lo de la pequeña. Aquella propina también me dejó un poco confundido. Sin embargo, pasó ese día sin nada más que contarles. Y ya cuando estábamos a punto de cerrar, la señora Irma se acercó conmigo, diciéndome que nos quedaríamos otra vez. Y yo pues obedecí. Limpiamos todo, la esperé en la puerta y llegó. Véngase, mijo, vamos arriba. Si se preguntan por qué en todo momento acepté a cada cosa que ya les conté y que les voy a seguir contando, fue por necesidad. Yo fácilmente podía tomar lo de mi padre y ya, pero yo no quería eso. Yo quería trabajar de otra cosa, vivir en la ciudad y mientras no entendiera qué hacía, si estaba mal o no, si de pura casualidad la señora Irma me estaba mintiendo y lo que estaba allá arriba con ese aspecto fuera alguna otra cosa, una muñeca hecha por no sé quién para verse tan real, yo iba a seguir ahí, con miedo, pero con dinero. Tal vez no fue lo correcto, pero en ese entonces era joven, no pensaba bien y tenía miedo. Oiga, doña Irma, ¿qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es eso que vimos anoche? Necesito saberlo porque imagínese que hago algo mal y hasta nos despiden a los dos. Le pregunté a la señora mientras entrábamos a la oficina.
Yo tenía más preguntas porque también recordé aquello que me dijo, lo de su oración, la medalla de San Benito, lo de esa gente que ella decía. Sabían que nosotros éramos conscientes de lo que estaban haciendo, solo que ella no me especificó nada. Pues ¿qué tanto harían para que la señora me dijera todo eso? Era algo en lo que no había pensado. Quizás eso era de lo que más me tenía que preocupar. Pero por estar pensando en aquella pequeña, no podía ocupar mi mente en otra cosa. Pues vamos a hacer lo mismo que hacemos durante el día: servir, brindar toallas, limpiar lo que se necesite, estar ahí por si nos piden algo. No se preocupe, que no nos van a pedir algo que no podamos hacer o que yo le haya enseñado. No se asuste, no demuestre que no está de acuerdo con algo. Sí, pero ¿con qué? ¿A qué se refiere? Mire, vamos otra vez para allá atrás. Ya la conoció anoche, pero ahora necesito que conozca lo de la segunda puerta. Ahí vamos a estar pasado mañana. Casi todos los servicios los hacemos ahí. A la oficina casi nunca va esta gente, solo el gerente y alguna que otra persona que se reúna allá con él. Entonces, ¿para qué me llevó con ella, señora Irma? Es que no entiendo qué tiene que ver, qué le hicieron. ¿Es real? Si ahorita te explico lo de la pequeña, no me vas a entender, te lo aseguro. Necesito que veas lo que vamos a hacer el viernes, lo que hay en las otras puertas, y me vas a entender fácilmente. Si no, en serio, te vas a confundir más. Lo único que quiero es eso, que si te vas a quedar aquí trabajando con esta gente como yo, no vas a hacer algo que les incomode. Véngase. Seguí a la señora. Caminamos de vuelta a la primera oficina. Luego llegamos a la sala donde estaban las 3 puertas y me dijo qué interruptor de la luz era el de la segunda. Lo encendí. Ella sacó el juego de llaves y cuando la introdujo, conmigo parado a unos pasos de ella, giró la perilla y me pidió que pasara con ella. Desde que cruzamos el marco de la puerta, noté que esta habitación era un poco más grande que la de la primera puerta, pero parecía ser más como un pasillo largo, ancho, sin tanto que ver en realidad. Las paredes eran oscuras, como un tipo de gris orillándose más hacia el color negro. Habían solamente 2 luces en el techo, de estas cálidas que no iluminaban casi nada. Yo creo que más que nada era el color del lugar. Y el olor era una mezcla de productos para limpiar el piso, con desechos humanos. Sin embargo, no veía alguna otra puerta por la que pudiera pensar habían baños cercanos y que por eso llegaba el olor. No había tampoco alguna ventilación, a simple vista al menos no. No comprendía por qué olía así, y le pregunté a la señora Irma de esto, aparte de qué era lo que haríamos ahí. Ella me dijo que olía así porque el olor a limpio ahí se guardaba por mucho tiempo, por lo mismo de que no había ventanas o ventilación. Ella me comentó que había hecho la limpieza ahí el martes de esa semana, y lo otro olía así por lo que hacían ahí. Ella me colocó al fondo del cuarto. Desde ahí veía lo mismo, un cuarto oscuro sin nada, la puerta solamente de la salida del fondo por donde entramos y ya. Pero luego me dijo, señalándome a las paredes, que viera hacia allá. Y por lo oscuro de todo, fue que apenas noté que en las paredes de ambos lados habían unos 6 u 8 faroles de cada lado, de color negro, apagados. Por eso no los vi al entrar. Y la señora me dijo que nuestro trabajo los viernes consistía en pararnos ahí, al fondo del cuarto, pero cada quien a un costado, sin ver directamente a la gente que iría, solo estar viéndolos de reojo. Y ahí me recalcó que era cuando tenía que estar rezando por dentro, en silencio, sin mover la boca si era posible, solo estar atentos por si nos pedían algo. Cuando me comentó esto, le volví a preguntar que a qué iba la gente. No había nada más que un piso vacío, las paredes con estos faroles apagados y ya. Ellos, mijo, son gente con mucho poder. Ellos vienen a ajustar cuentas de todo tipo. Cada quien viene por un motivo diferente. Cada persona que vayas a ver aquí tiene intereses distintos, pero hagan lo que hagan, no nos interesa, ¿ok? Si nos piden algo, se los traemos.
Si nos quieren decir algo, escuchamos y no digas nada más que sí señora, sí señor. Como si estuvieras de acuerdo con lo que te hayan dicho. Digas lo que digas, recuerda que tú no estás de acuerdo con nada, pero no lo externes. No dejes que nada de lo que veas aquí te cambie, que no se te haga fácil hacer lo que ellos andan haciendo. Por más que te quieran ayudar con lo que anden haciendo, tú di que no sabes nada, di que no, que los entiendes, pero que nadie te ha hecho nada, no cedas a nada. Entre más y más cosas me decía la señora Irma, menos le entendía. Sé que si están escuchando lo que les estoy contando, hay mil cuestiones que no entienden seguramente. No los culpo, porque yo estando ahí, viendo todo esto, no entendía nada aún así. Y me dijo la señora que era todo, que íbamos a escuchar, ver, oler, sentir de todo, y que habría muchas cosas que no íbamos a entender porque nosotros no hacemos ese tipo de atrocidades, pero que era mejor que no preguntáramos nada, que cumpliéramos con lo nuestro y nos podríamos ir día con día a casa, con la cartera llena y con vida. Escucharla ahora finalizar con esto me hizo pensar en regresar al rancho esa misma noche. Ahora entendía que ir ahí suponía un peligro, pero como ella me decía que tenía tantos años trabajando ya en eso, me calmé y pensé en el dinero, enfoqué mi mente a ello y con eso me pude ir un poco más tranquilo esa noche, como si me estuviera programando para lo que la señora Irma pretendía conmigo. Con que no me molestara nada, que no me asustara y yo cumpliera, me iban a pagar bien. Llegó el viernes. Esa mañana nada cambió. Todo fue normal. Cumplí con mi rutina, ansioso y muy nervioso, ¿para qué les digo que no? Me daba miedo ver el reloj y ver cómo avanzaban las horas, cómo se iba oscureciendo el día hasta que anocheció. Nos quedamos de ver la señora Irma y yo, como siempre, en la puerta para cerrar, a asegurarnos de que no hubiera nadie ya a esa hora. Eran ya las 8 de la noche, y ella me dijo que si quería cenar antes de que dieran las 10, lo hiciéramos. Podíamos ir a la cocina y dejaban siempre algo preparado para nosotros. Yo no tenía hambre, pero la seguí, y cuando llegamos allá, vimos en el refrigerador varios paquetes emplayados de comidas que hacían durante el día. Podíamos tomarlas, calentarlas, tomar botellas de agua, lo que quisiéramos, me dijo. Y entre ansias de la señora dándome indicaciones de atenciones que ya sabíamos cómo hacerlas, era lo mismo que hacíamos durante el día, pero ahora de noche. Sonaba a que era hacer lo mismo, pero entonces ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué tanto énfasis en que no hiciéramos algún gesto? ¿Qué íbamos a hacer allá arriba? Y así, entre tanto nervio, tanta plática que la señora me hacía para que me calmara y pasara el rato, dieron las 9:45 de la noche. Limpiamos la cocina rápido, subimos a las oficinas, llegamos a esa sala que conectaba con las 3 puertas y donde yo volteé a la primera, la de la oficina con la pequeña, la cual estaba completamente oscura. La señora Irma me dijo que no encendiera nada, que no tocara nada y que nos metiéramos. Caminamos a la segunda puerta y cuando entramos, ahora ese cuarto tenía las luces del techo apagadas, pero al fondo había un tipo no de altar, porque no lo era, solo era como un tipo de escritorio, como el del otro cuarto. Sin embargo, al estar al fondo y al centro de la habitación, que se me pasó decirles hasta el fondo, había un escaloncito donde estaba subido este escritorio y 2 veladoras de estas parecidas a los cirios de las iglesias, encendidos. Eso era lo único que iluminaba ese cuarto tan largo, y con esa poca luz vi que en el piso, enfrente de unos 2 faroles de la derecha y 3 de la izquierda, habían en el suelo ataúdes, cada uno enfrente de cada farol. Era como si solamente hubiera esta cantidad que les dije, y el cuarto estaba helado, solo que ya no olía a limpio, sino que ahora olía mucho a la cera de las velas, a desechos y a algo sin vida. La impresión que me llevé por ver los ataúdes, sé que la señora Irma lo notó,
porque apenas me detuve por un segundo al ver eso, la señora me tomó de la espalda y me dijo que caminara, que si no veía eso no me iban a dar miedo, que no pensara en nada, por lo que empezamos a caminar por en medio de ese cuarto. Sin embargo, al ver de cerca esos ataúdes, cuando pasamos a unos pasos de ellos, vi que todos eran como de una cerámica que, a pesar de ser blancos, no se veían tanto por lo oscuro de ese cuarto, pero la luz de las veladoras reflejaban ya un poco desde esa perspectiva, y ahí noté que el color y los patrones eran exactamente iguales a los del vestido de la pequeña, blancos con bolitas o flores redondas color rosa. La señora Irma me acomodó al fondo, me dijo que me recargara como me indicó cuando estuvimos ahí, no recargados en la pared del escritorio, sino en los costados, pero hasta atrás. Yo estaba del lado izquierdo y ella se puso enfrente de mí, del lado derecho de la pared de ese pasillo, y solo me dijo que me pusiera como ella, con ambas manos al frente, cruzadas a la altura de la entrepierna, y me hizo la seña con el dedo de que ya no dijera nada, que esperaríamos. Yo siento que estuvimos en completo silencio, como por unos 15 o 20 minutos, hasta que me comenzó a latir el corazón tan fuerte. Empecé a sentir muchísimo miedo porque escuché que alguien afuera de la puerta venía caminando. Para esto, habíamos dejado la puerta cerrada, por lo que oíamos que alguien venía hablando desde afuera y luego se quedó todo en silencio. Para girar la perilla de la puerta y, de reojo, solo veía la silueta de alguien entrando por esa puerta. Pasó, entró, cerró la puerta y ya no podía ver a nadie por la oscuridad, pero oía los pasos y solo escuché la voz de un hombre diciendo un «Buenas noches». Serio, y la señora Irma, muy lento, me decía que no con la cabeza. Vi que se quedó callada, por lo que hice lo mismo. De tan asustado que estaba esa noche, sentía que si alguien pasaba cerca de mí, se iba a escuchar mi corazón porque estaba al 1000 por hora. Todo estaba en completo silencio ahí adentro. Los pasos del hombre se habían detenido en cierto punto del cuarto, que de reojo no fue complicado ver que se quedó parado enfrente de uno de estos ataúdes. Solo podía ver que hacía algo que parecía que movía las manos, que algo sacaba de una maleta pequeña que traía como un tipo de bolso, y luego se quedó murmurando algo enfrente del ataúd como por unos 5 minutos. Y él se agachó, tomó la tapa del ataúd que luego sonó como la cerámica hizo ese sonido de destaparse, y el olor a persona sin vida se hizo todavía más intenso en la habitación. Empezó a murmurar más cosas, con aquello oliendo tan espantoso, porque el olor también a desechos, a lo que huelen los baños que a veces dejan en mucho descuido con cosas que la gente haya hecho ahí, también empezaba a inundar el cuarto. Estaba a punto de taparme la nariz porque olía tan insoportable, pero vi a la señora Irma aguantándose las ganas también, y esforzándome hice lo mismo. Yo no sé cómo esa persona, la que estaba agachada frente a lo que estuviera dentro del ataúd, aguantaba ese olor, pero se veía tranquila, murmurando cosas, hasta que vi que empezó de nuevo a hacer quién sabe qué cosa, moviéndose. Escuché una bolsa de plástico pequeña, la cerámica del ataúd, como si le pegara despacito con algo por error, y luego de varios minutos con esta persona haciendo cosas extrañas allá, volvió a tapar el ataúd y se puso de pie. Quiero que entiendan que en todo momento yo estaba viendo hacia el frente a la señora Irma, solo escuchando lo que hacía esta persona, que a todo lo que murmuró no le pude entender nada. Podría asegurarles incluso que estaba hablando en otro idioma. Yo ni siquiera sabía inglés, entonces no puedo decirles qué idioma era. Y este hombre, al ponerse de pie, caminó hacia nuestra dirección, mas no nos dijo nada. No volteó a vernos, solo llegó al escritorio, estiró un poco el brazo con una pequeña vela que traía en la mano y, tomando fuego del cirio del lado de la señora Irma, encendió la que él traía
y regresó al ataúd. Le dio la vuelta, se acercó a la pared y escuché el acero del farol del frente del ataúd donde estuvo él haciendo eso, abriéndose. Él abrió la puerta del farol y con la vela lo encendió. Aún de reojo podía ver sin problema aquello. Era lo único alumbrado por allá, ¿cómo no verlo bien? Le sopló a la vela, volvió a cerrar ese farol y vi cómo se agachó. Seguro recogió la pequeña maletita que traía, se dio la vuelta y simplemente salió de ahí, volviendo a cerrar. Apenas iba a preguntarle a la señora Irma que qué era lo que habíamos visto, cuando me vuelve a hacer la seña, moviendo la mano rapidísimo de que me callara, porque a los segundos volvieron a abrir la puerta. Fue el mismo procedimiento. Era otro hombre, no nos saludó. Hizo eso, algo parecido a lo que hizo el otro hombre. No sé si haya murmurado exactamente lo mismo porque tampoco le entendía nada. Él estaba en uno de los ataúdes del lado contrario a mí, en la otra pared, la del lado de la señora Irma. Por ello, lo vi un poco mejor, ya que él en todo momento me estuvo dando la espalda, haciendo lo mismo que la persona anterior, solo que él se tardó un poco más, pero se agachó, destapó el ataúd, volvió a oler a lo mismo, algo dejó seguramente ahí también, y se paró a hacer lo mismo del cirio. Encendió el farol enfrente de su ataúd y salió. La tercera persona que recuerdo esa noche fue una mujer, una señora quien sí nos dio las buenas noches al ingresar desde allá, pero a diferencia del primer hombre, ella venía como un poco más animada, no tan seria como la primera persona, y se puso al frente de un ataúd de los de mi lado, como a 5 metros de mí. Ella al hacer lo mismo, viéndola igual de reojo, noté que también, distinto a las primeras personas que entraron antes, ella hablaba un poco más alto, se movía más, dejaba caer algunas cosas, sonaba como si trajera unos objetos hechos de vidrio o a lo mejor también de porcelana y los estuviera moviendo dentro de una bolsa, para luego agacharse también y comenzar a destapar el ataúd. Se quedó ahí, con esa cosa oliendo tan horrendo, murmurando no sé qué, y luego empezó a llorar. Pero este llanto era como de coraje, porque luego de murmurar eso que no entendía, empezó a decir un montón de groserías ya en español, diciendo cosas como que se iba a pudrir, que su familia igualmente, que se la iban a pagar, que nunca iba a descansar y que eso se lo tenía bien merecido. La señora estaba bien enojada. Estaba llorando de coraje y de repente se empezó a reír, sonándose la nariz, y luego de escuchar que había dejado caer algunas cosas en el ataúd por el sonido de la porcelana o cerámica, las empezó quizás como a revolver ahí adentro, riéndose. Se puso de pie y empezó a caminar hacia mí. Caminó unos pasos, se paró a centímetros de mí y yo estaba que me moría de miedo. Ella, así en ese tono de enojo, me empezó a preguntar que si nunca me habían hecho enojar tanto, que si a poco nunca me habían querido hacer daño o hacerme sentir mal. Y yo, llevado por el espanto de lo enojada que estaba esa señora, quien parecía tener unos 60 años, delgada, vestía muy elegante, con el cabello recogido, que ella olía a un perfume muy intenso, y al mismo tiempo oliendo a lo que desprendía aquel ataúd. Me daba miedo ignorarla, porque veía a la señora Irma y ella no decía nada, no me hacía ninguna seña. Solo tenía los ojos abiertos, volteando a verla, y yo le entendí por ese gesto que tenía que responderle. Y a mi mente llegó el recuerdo con lo que me preguntó aquella señora, de que por allá en la escuela, cuando era pequeño, tenía unos compañeros que sabían que mi papá tenía mucho dinero porque les vendía a casi todos por allá, y ellos me quitaban mi dinero por lo mismo. Y le respondí a la señora, le dije que sí. Y ella, secándose las lágrimas con la mano, me preguntó que si esas personas habían pagado lo que me hicieron.
y yo ni alcancé a responderle porque luego ella, siempre en todo momento tan exaltada, enojada, movía mucho las manos como si le temblaran por el coraje. Me dijo que le dijera de dónde eran esas personas, que qué me habían hecho, que ella podía ayudarme a que nunca me volvieran a hacer nada malo, que no me dejara, y no me quitaba la vista de encima, pidiéndome que le dijera cómo se llamaban, de dónde eran, que me acordara de cómo me hicieron sentir y que pensara en qué tanto se merecían sufrir por ello. Y la señora Irma, desde la pared, que la vi apretando las manos, sabiendo yo que sostenía esa medallita de San Benito, le dijo a la mujer: «Doña Gloria, las personas que molestaron al muchacho ya pagaron también. Se encargaron de esas personas, nos platicó hace poquito todo lo que le pasó y él acaba de entrar con nosotros, por lo que alguien ya se encargó de ellos». Yo sabía que la señora Irma estaba mintiendo por mí. No comprendía a qué se refería, pero sabía que le seguía la corriente a todo lo que decía esa mujer, que al escucharla hablándole por su nombre, sabía que ya la conocía, y yo no, para nada. Esa señora se empezó a reír, de una forma tan tétrica enfrente de mí. Me dio unas palmadas en el hombro, diciéndome que qué bueno que se habían encargado, porque nadie tenía el derecho de querer pasar por encima de mí, que esperaba que también sus parientes estuvieran sufriendo por lo que hicieron. «¿Y cuándo van a ver cómo quedaron?», le preguntó la señora, volteando con doña Irma, y ella le dijo que seguro la próxima semana. Esta mujer se empezó a reír de nuevo. Me sonreía mucho cuando me veía, y traía los ojos bien dilatados. Esta mujer daba miedo, no solo ella, sino todo el contexto de lo que pasaba ahí adentro. Y solo me dijo, mientras se regresaba al ataúd, que le daba mucho gusto conocerme. Llegó allá, sacó una vela, hizo lo mismo que los demás, y cuando estaba saliendo, se despidió de nosotros en un tono tan contento, y salió. No pude hablar o preguntar nada porque en esos segundos donde salió aquella mujer y sabía que esperábamos a otra persona, la señora Irma me enseñó rápido la medalla de San Benito que traía en las manos y me indicó con esto que yo también sacara la mía, lo que me dijo hace días de que rezara lo que me enseñó. No alcancé a retirármela de la muñeca. Traía una camisa de manga larga. No me dio tiempo porque entró otra persona a hacer lo mismo. Entre ellos no hubo ninguna diferencia, hacían lo mismo, solo variaba el tiempo que se tomaban. Algunos parecían dejar adentro de los ataúdes cosas más grandes, pequeñas, por el sonido que hacían, hasta que con esa habitación alumbrada cada vez más, por cada farol que encendían enfrente de cada ataúd, entró un hombre a quien reconocí al instante, incluso de reojo. Él era quien había atendido varias veces en las mañanas, el hombre que me dio mi primera propina, quien al vernos, saludarnos, diciendo el nombre de la señora Irma y luego diciéndome de «Muchacho, buenas noches, qué gusto verte por acá». Me quedé callado porque la señora Irma, a pesar de que él le habló, no le respondió. Solo hice lo que ella, inclinar un poco la cabeza, como saludando sin voltear a verlo directamente. Y luego de eso hizo lo mismo, en completo silencio, murmurando igual que los demás, como que solo eso se hacía en ese cuarto. Pero nunca pude ver qué había en esos ataúdes, hasta que ese hombre encendió su farol. Estaba saliendo del cuarto y nos dijo que nos veríamos mañana por la mañana, saliendo y cerrando la puerta. Nos quedamos quietos como por unos segundos, hasta que la señora Irma se despegó de la pared diciéndome ya acabamos, mijo, vámonos. Y salí apresurado con ella, viendo los ataúdes bien iluminados ahora sí, reconociendo bien el patrón. Era igual al del vestido de la pequeña, ya no tenía dudas. Y cuando salí, ella cerró la puerta. No quería hablar porque sentía que nos iban a escuchar por ahí, aunque todo estaba en completo silencio. Todo estaba apagado como cuando entramos, y la señora Irma me dijo que no me preocupara, que estábamos solos, que no se quedaba nadie a esas horas en toda la casa. Y yo obviamente le pregunté que qué había pasado.
Vámonos, vamos saliendo y te digo, me respondió. Comenzamos a caminar a la salida, caminando apresurados, dándome cuenta de que la gente que había ido ni rastro dejaron de que hubieran estado ahí. Todo estaba en silencio, oscuro, y la señora Irma me dijo: lo que vimos ahorita es lo que hacen aquí los viernes. La gente que viste viene a deshacerse de personas que les estorben, quienes les hayan hecho algún mal, a quienes no quieran. Cada quien tiene sus propios motivos, intereses. No somos quienes para cuestionarlos. Solo venimos a cumplir y ya. Pero aquí creen en algo que aún no sé qué sea. Tampoco me preguntes quién mete los ataúdes porque ni yo, en mis 8 años trabajando aquí, tampoco lo sé. Pero adentro de ellos están esas personas de las que se quieren deshacer, y aún estando ahí adentro, ni aunque esté todo el tiempo en silencio y no escuchemos nada, no siempre están ahí adentro sin vida. Cada quien hace cosas diferentes, pero terminan donde mismo. Y eso es aquí al lado, en la tercera puerta, donde vamos a ir el martes, y quizás entiendas con eso en dónde estamos metidos, por qué nos pagan tanto, y que aquí hacen cosas que en ningún otro lado vas a poder ver en persona. Hasta ese punto de mi vida jamás había conocido el insomnio así de severo. Al día siguiente todo fue normal. Vi a la persona que me saludó esa noche, allá en la segunda puerta, el señor que me dijo que le daba gusto verme ahí. Y todo fue normal, nadie mencionó nada, no me echó alguna mirada extraña, me dio los buenos días como cada mañana. Yo, al atenderlo, estaba temblando del miedo, mas nunca mencionó nada sobre esa noche ni ese lugar. Llegué a la casa en la noche, la señora Irma tampoco me dijo nada. Ella estaba como cada día, supongo que ella ya se había acostumbrado por sus años trabajando ahí. Pero yo no. Sentía que era un sueño muy horrendo, porque no podía creer lo que estaba pasando. Me acosté en la cama esa noche. Iba más que cansado porque, a pesar de lo tarde que llegué a la casa la noche anterior, que de hecho apenas llegué, me metí a bañar. La piel me quedó roja de tanto estarme tallando, porque aunque me bañara, yo sentía que olía a lo de aquella habitación, a restos de todo. Todo el tiempo yo sentía que olía a muerto. A partir de esa noche también desarrollé algo de lo que no me di cuenta hasta que el primo de papá me comentó. Detallarme el cuerpo tan fuerte, tan insistente, con uno de estos estropajos que ya a día de hoy casi no se usan. Salía de bañarme luego de un buen rato, y tanto los brazos, el cuello, la frente, las piernas, todo, sentía que me ardían. Los tenía siempre rojos, pero aún así no era nada, a comparación de ese sentimiento de tener pegado ese olor, porque aún así sentía que cuando me iba a la cama olía eso en toda la habitación. El primo de papá me preguntó que si me sentía bien, que si estaba trabajando bajo el sol, porque la piel la tenía roja todo el tiempo. Y le inventé que sí, que había tenido trabajos en la azotea de la casa de los baños. Pero cuando me empezó a preguntar con los días que qué tanto me ponían a hacer, porque el tono rojizo de la piel no se me quitaba con nada, y poniéndome atención en los brazos, él tenía razón. Ya me estaba pasando con ese tema. Sin embargo, cuando me llegaba el olor a esa habitación, se me olvidaba qué tanto me dolía y me volvía a tallar. Perdónenme si me voy por las ramas, es que es muy complicado recapitular todo eso. Les decía hace un momento que no podía dormir. Llegué cansado, pero aún así me despertaba. Soñaba con ese cuarto, con la gente encendiendo los faroles, abriendo los ataúdes. Soñaba con aquella niña que la señora Irma me decía, la tenían disecada. Pero esos ojos, habiendo pasado tantos años, yo sé que me siguieron, que esa niña movía los ojos. ¿Qué se supone que le hicieron? ¿Por qué la señora Irma me dijo que no la tocara? Si siguiera comentándoles mis preguntas, todas las que me hacía en esos momentos, nunca termino de contarles lo que me pasó.
Recapitulo y recuerdo, y es imposible que pueda contarles esto sin que me alargue tanto si les digo qué hacía día a día, noche con noche cuando me quedé. Y sin hablar de nada relacionado a esas noches de trabajo con la señora Irma, pasaron los días. Y llegó el martes, cuando iríamos a la tercera puerta. Esa mañana, la del martes, la señora Irma solo me pidió que no olvidara que nos quedaríamos esa noche. Me dijo esto y levantó un poco la medallita de San Benito con la que rezaba eso que me enseñó. Este collar era de un color guindo, un poco grueso, se veía muy parecido a un rosario, solo que terminaba con la medallita plateada de San Benito, muy parecida a la mía, la que me regaló, solo que la mía era una pulsera. Y le dije que sí, que nos veríamos esa noche. Yo estaba muy asustado, nervioso. Seguía mi rutina trabajando en ese lugar. De hecho, me pagaron el extra el día lunes en la mañana. Y contrario a lo que pensé, que cualquier cosa compensaba con ese dinero, fue completamente al revés. Me pagaron una barbaridad. Y eso que de extra solo había hecho un día, el viernes en la noche. Pero no podía pensar en otra cosa más que en lo que vi en aquella sala. Creo que me afectó más que nada por el hecho de lo que decían esas personas, que no comprendía qué hacíamos, el tema de aquella niña tan rara, que ya ni pensé en el dinero. Solo recuerdo que lo guardé, mas no me pude ni emocionar. Esa mañana también noté a la señora Irma preocupada, diferente a los días anteriores. Siguió avanzando la jornada. Estábamos a punto de terminar, cuando saliendo de la casa vi a esa señora, por fin, la que había entrado aquella noche y me dijo lo de las personas que me habían hecho cosas malas. La reconocí y también el perfume que traía, mas no tenía la cara que puso aquella noche. Ella se veía como una persona tan agradable, como de esas señoras que te topas en la calle y que te sacan siempre una buena plática. Me saludó tan feliz. No mencionó nada lo de esa noche. Era una persona completamente diferente. Y pues el ver todo esto, vivir en esos dos mundos distintos, solo cambiando del día a la noche, en el mismo lugar, era lo que me reforzaba la idea de que aquello solamente era un sueño. Cuando cayó la tarde, empezamos a cerrar. Vi a la señora Irma y le pregunté que si era necesario que me quedara esa noche. Hubieran visto la cara que me puso. Parecía que le había dado la peor noticia. Me tomó de la espalda, volteó para los lados, orillándome y me dijo bajando la voz que no podía hacer eso, mucho menos decirlo en voz alta, y que alguien por ahí escuchara que me quería ir. Y yo no pregunté nada, iba entendiendo mi posición. A lo mejor podía irme cuando quisiera, mas no huir como tal. Me quedé con esa opción para no perturbarme más la mente por esa noche. Pensé en el dinero, me volví a enfocar en eso para calmarme. Y cerramos todo. Fue igual que la noche del viernes. Teníamos la casa completamente sola, a oscuras, con la puerta cerrada, y nos fuimos al segundo piso. Llegamos a la entrada, la de las 3 puertas, y como siempre que llegábamos ahí, volteé a la primera, la de la vitrina, y estaba todo apagado. Vi que la señora Irma se adelantó un poco a los interruptores de la luz, encendió la de la vitrina por un momento. Solo se asomó hacia adentro, cosa que nunca antes había hecho. No sé si se estaba asegurando de que estuviéramos completamente solos. Y la pequeña seguía allá, sentada. Solo pude verle la cabeza por la posición donde estaba yo, los cabellos, una parte de la frente de ese color tan inusual, y apagó la luz de esa zona. Vi que encendió la tercera puerta, y al pararse enfrente de ella, sosteniendo la manija e ingresando la llave, me dijo que las instrucciones eran las mismas, que ahí no podíamos ingresar como en la de en medio para ver qué haríamos antes. Ahí solo podíamos entrar cuando fueran días de trabajo, pero que no debíamos hacer nada, al igual que en la segunda. Solo estar al pendiente por si nos pedían agua, toallas, lo que fuera. Pero lo más importante seguía siendo eso,
que nunca se nos saliera algún gesto, alguna mirada que les diera a entender que los estábamos juzgando o algo parecido, que en esa sala sería un poco más delicado el asunto, y que esperaba poder decirme pronto qué era todo eso. Y cuando me preguntó que si estaba listo para entrar, le dije que sí. Igualmente, por lo que me dijo antes, sabía que no tenía de otra. La señora Irma abrió la puerta y entramos, yo detrás de ella. Esta era una sala mucho más grande. Estaba un poco más iluminada que la otra. Tenía 2 luces largas cálidas en el techo, pero la sala seguía teniendo la forma más como un pasillo, largo pero más ancho que el pasado. Y a lo largo de toda la sala habían bañeras. Estas bañeras yo podría decir que eran como de un tipo de porcelana, de alguna cerámica. Brillaban, estaban impecables, pero eran idénticas al material de los ataúdes del otro cuarto. Tenían el mismo patrón que los ataúdes y el vestido de la pequeña, blancos, con lo que ahora, por poder pasar más cerca de ellos con mejor iluminación, vi que lo rojo era como un tipo de flores que al mismo tiempo parecían, aunque suene tan extraño, como marcas de labios, y todas estaban llenas de agua hasta el tope, muy oscura, un agua que olía muy mal, como a agua estancada, y un poco como la otra habitación, a desechos humanos y a carne en descomposición, pero aquí predominaba un poco más el olor a agua estancada. Estas bañeras tenían los sistemas de las llaves para llenarlas. Fuera de eso, no había nada más a la altura de ese cuarto, solo muchas de estas tinas de baño, que yo, haciendo memoria, calculo que de cada lado podrían ser 10, siendo en total 20, todas iguales, llenas. Al fondo de la sala habían muchos altares pequeños. Estos parecían ser como canastas también chiquitas, donde habían velas al lado de cada uno, también diminutas, apagadas hasta ese momento. Eran muchos altares, y la señora Irma me dijo que en ese cuarto nuestro trabajo sería colocarnos allá, señalándome a mitad de la habitación. Esto sería igual que en el otro. Yo me quedaría recargado en la pared del lado derecho, solo que ahora estaría muy cerca de las bañeras, y me dijo que si no me pedían algo, por nada del mundo me moviera de ahí, que no saludara a nadie, a no ser que ellos lo hicieran primero, que ahí la gente, cuando iba durante las noches, eran otros, estaban enfermos, que rezara mucho porque no me vieran con los ojos equivocados. Y luego me dijo algo que, aun considerando lo que vimos y lo que veríamos, no saben cuánto miedo me metió con eso, porque me comentó que rezara completa esa oración, pero sobre todo que pidiera por dentro que mi muerte no fuera violenta. Cuando ella me dijo esto, le vi la cara a la señora Irma. Ella tenía miedo, los ojos los tenía llorosos. No sabía qué íbamos a hacer. ¿Por qué me dijo esto último? Se supone que solo estaríamos ahí si necesitaban algo. ¿Por qué debía pedir que no me pasara eso? Y no me dio tiempo para nada, ya que la señora empezó a explicarme que ahí, si llegaban a pedirme algún servicio, caminara lento, con cuidado, porque a diferencia del otro cuarto, aquí, si coincidían, podrían estar ocupando todas las bañeras al mismo tiempo. Luego, cuando me paré con ella a mitad del pasillo, desde donde me indicó que podría caminar para tener más espacio, me dijo que de las tinas iban a sacar las zanzas. Las iban a llevar hacia los altares y que podía pasar que durante ese trayecto me pudiera pedir la gente toallas. Yo no sabía qué era eso, lo que me dijo la señora. Nunca había escuchado esa palabra. Me dijo eso señalándome las bañeras. Y le pregunté que qué había dicho, que no le entendí, y ella me respondió: las zanzas, hijo, es algo que tienes que ver tú. Ahorita no me va a dar tiempo de contarte todo. Mira, nadie te va a poner atención mientras hacen esto, estoy segura, pero trata de no mirar lo que saquen de ahí. Luego te cuento todo, te lo prometo. Ahorita ya tenemos que apurarnos porque hoy la gente llega más temprano. Esa fue otra ocasión en donde pensé en salir corriendo de ahí, regresarme al rancho,
pero luego pensaba en lo que me dijo la señora Irma, recordaba al señor Arturo. Él sí sabía quiénes éramos, por él llegué ahí. Que en esos días ya ni lo veía por ese lugar, pero sabía que cualquier cosa me podían encontrar. Esto, en el peor de los casos, quizás ni se darían cuenta si ya no iba de un día para otro. En serio, parecía que a nadie le importaba quién atendía durante las noches, y en el día el trabajo era tan común. Pero me pudo más el miedo y me quedé. A lo mejor por ese mismo miedo el tiempo se me pasó volando, porque de pronto ya estábamos la señora Irma y yo recargados en la pared, viendo esas bañeras con el agua hasta el tope, quieta, hasta que se oyeron las voces de la gente. Por esa puerta entraron al mismo tiempo 6 personas. Dejaron de hablar nada más al entrar, pero no se veían nada serios. Venían con una sonrisa enorme. Estaban buscando entre las bañeras. Al menos yo no les vi nada, alguna etiqueta, algo que las distinguiera, pero parecía que ellos sí, porque luego cada quien, que al inicio fueron 4 mujeres y 2 hombres, a quienes nunca había visto por ahí, pero se veía que era gente de mucho dinero por la ropa que traían. Ellos se iban deteniendo cada quien en una tina distinta, como si fueran encontrando la suya, y no decían nada. Sin embargo, cada quien empezó a hablar en voz baja. Parecía que hacían exactamente lo mismo que en el otro cuarto, pero ahora podían hacerlo al mismo tiempo. Luego entró otra persona. No nos dijo nada, solo se fue hacia una tina. La encontró, se paró enfrente de ella, y solo escuchabas los murmullos de cada quien, hablando en un idioma que tampoco les entendía. Sí, fue algo repetitivo, yo lo sé. Al momento de contárselos lo es, pero es lo que estaban haciendo. Hasta que una mujer caminó hacia detrás de la bañera y agachándose, jaló de una cadena y el agua empezó a drenarse. Otro hombre hizo lo mismo. Él estaba a una tina a unos pasos de mí. Entonces, sin tanta necesidad de disimular, porque aparte estaba dándome la espalda, pude ver todo lo que hizo. Él, igual que la otra mujer, drenó la bañera. El agua empezó a bajar y solo se quedaban ahí esperando, viendo cómo se vaciaba hasta que, por la iluminación de esa habitación, que era muy poca, pero lo suficiente para dejarme ver eso, vi que al fondo de la bañera, contrastando con el color blanco de la porcelana o cerámica, habían lo que parecían ser varias piedras. Alcancé a ver un tipo de collar. Parecía ser de plata, ahí al fondo de la tina. Y luego este hombre se empezó a reír. Se agachó y metiendo la mano a la bañera, sacó algo que parecían cabellos. Era un mechón de cabello algo largo. Esto lo hacía con una sola mano, pero al final de ese mechón, que estaba como escurriendo, había algo que no pude identificar bien, porque era muy oscuro lo que sea que fuera, pero tenía forma redonda, del tamaño un poco más grande apenas de una pelota de béisbol. Ese mechón terminaba en eso. El hombre con una sola mano lo levantó. Hizo como si estuviera escurriendo aquello sobre la bañera, lo que restaba del agua, como si quisiera secarlo, y empezó a caminar hacia los altares. Noté que dejó ese collar de plata en la tina, y la mujer del otro lado sacó algo muy parecido a lo de este hombre, algo redondo, de ese tamaño, solo que ella iba cargándolo con ambas manos, mas no parecía tener ese mechón de pelo. Y cada quien se puso de rodillas en uno de los altares pequeños del frente. Allá no tardaron tanto, solo como que colocaron eso redondo, encendieron las velas pequeñas que les conté y se fueron juntos de ahí, riéndose de una forma que me hizo entender que lo que me dijo la señora Irma era cierto. Era gente enferma, loca, algo malo estaban haciendo, mas no entendía nada de ese tipo de cosas. Todas las personas que fueron esa noche hicieron lo mismo. A mi izquierda, en otra tina, vi exactamente lo mismo. Alguien sacó del fondo de eso cuando el agua se fue por completo, una cosa que tenía un mechón de cabello, color como grisáceo, y esa bolita igualmente. No entendía nada por más que lo veía. Y al fondo también parecían haber como joyas
que dejaban ahí en esa tina, con las piedras raras ahí también, y salían de esa sala. Ahí duramos como unas 2 horas. En todo ese tiempo la gente entraba, salía, yo volteaba a ver a la señora Irma, y ella parecía estar más tensa que la noche del viernes. Y solamente una vez esa noche le pidieron una toalla y una botella de agua a la señora. A mí no, quizás porque no me conocían, porque le hablaron por su nombre. Y ahí terminó esa noche. Cuando salimos, luego de habernos quedado en silencio por un rato, recargados aún en esa pared, ya sin nadie en esa sala más que nosotros, la señora Irma, al estar afuera de la sala, cerrando la tercera puerta, me dijo que no volteara a la primera. Yo le hice caso. Sabía que se refería a la que tenía la vitrina. Pensé que quizás había alguien reunido por allá, donde estaba la pequeña, y pues salimos. Sin embargo, noté que la señora Irma apagó todo al salir. Es decir, si alguien se hubiera quedado allá atrás, ella los dejó a oscuras. Tampoco entendí eso. Yo iba pensando más en lo que había pasado esa noche. Fue muy extraño, pero me sentí un poco menos vulnerable, como lo que pasó en la sala de los ataúdes. Sin embargo, esa tranquilidad me duró muy poco. Ya no pude volver a sentirme tranquilo a partir de esa noche. Todo lo que habían hecho en esas noches cambió por completo cuando la señora Irma me contó lo que había pasado, ya que me preguntó que si tenía tiempo esa noche, porque dijo que tenía que contarme lo que hacían ahí, que debíamos aprovechar que ya no había nadie. Y todo esto empezó a contármelo ahí, afuera de las oficinas, con toda la casa a oscuras. Yo tengo que contártelo porque a mí se me hace que la siguiente semana voy a dejar de trabajar aquí. Voy a pedir lo que me corresponde y voy a regresarme a Tamaulipas. Yo siento que aquí no le caigo bien a alguien, por cosas que me ha comentado el señor Arturo. Luego te cuento eso, no te apures. Pero mira, aquí la gente, los que vienen aquí en las noches, solicitan un tipo de servicio muy extraño, muy oscuro, hijo. Ellos son gente con demasiado poder, con mucho dinero. No tienes idea de lo que pagan por hacer esto. Ellos, si tienen algún enemigo, en negocios, en la vida, si tienen amantes, alguien que no les agrade, ya te lo comenté con lo del viernes. Bueno, pues aquí a nadie le niegan el servicio, sea quien sea. No sé ni por dónde comenzar explicándote esto. Mira, en la segunda puerta, en los ataúdes, ahí, eso sí no sé quién lo haga, a quién se lo pidan, pero aquí hay gente muy influyente y poderosa. Basta con decirte que este lugar es una de las propiedades de un general. Él jamás ha venido aquí, pero este sitio es de él. No, si vienes seguro cierran todo para que no le hagan nada. No se expondría, tiene mucha gente en contra. Por eso también tienen mucho poder los que piden aquí que les arrebaten la vida a las personas que soliciten. A ellos les hacen esto y los traen a los ataúdes. Aquí hacen lo de los viernes. Cada quien viene a su ataúd. Ellos están ahí adentro. Y la gente que viste trayendo unas piedras raras, no sé de dónde las consigan, pero no son de aquí. Es lo que se escucha que dejan caer en el ataúd. Y también les piden algún objeto importante de la persona a quien le quieran hacer esto. También lo dejan ahí. Los dejan reposar en un montón de desechos, en esos ataúdes. No sé qué es lo que recen, eso viene de otro país. Todo esto lo he ido sabiendo con los años y con la ayuda del señor Arturo. Esto lo hacen y se los llevan a no sé dónde, debe ser a una parte de la casa. Los dejan ahí por una semana, por lo que la gente que viste el viernes en la segunda puerta, los vas a volver a ver, pero hasta el otro martes en la tercera, donde están las bañeras. Todo eso lo tenías que ver antes tú. Si yo te lo contaba, no me lo ibas a creer. ¿Viste qué era lo que sacaron de las bañeras? ¿Pudiste identificar lo que sacaron con las manos? Yo le respondí que no. Solo le dije que eran como pelotas, que por alguna razón parecían tener pelo, algunas, otras no. No, hijo, esas no eran pelotas.
Ese cabello era de verdad, las que tenían, porque esas eran cabezas. Esta gente cree en algo horrendo, porque ellos creen que todo este ritual de dejar a personas ya sin vida, empezando por el viernes llevándolos al martes, usan estas piedritas que dejan en el ataúd junto a sus cosas personales. Luego las ponen como a hervir en no sé qué cosa, agua sola no es. Lo hacen ahí en las bañeras. Solo son las cabezas de las personas. Estas se encogen y luego dejan el agua enfriándose en la tina. Por eso ellos mismos tienen que drenar el agua y moverlas a esos altares. Esas cabezas son reales, son de personas. Yo misma he visto a gente que atiendes aquí en las mañanas y luego ves cómo los reducen a eso. Y estas son puras cosas de intereses personales, de cada quien. Por eso no tienes que hacer nada malo aquí. Solo quédate callado, sirve y haz dinero para largarte cuando puedas, que no hay urgencia si no haces nada malo. Pero yo ya estoy muy cansada por tantos años. Ver esto cada semana te desgasta. Ellos hacen estas cosas porque creen que si les haces esta maldad a las personas, su alma nunca va a poder encontrar a su cuerpo, nunca va a poder descansar. Y según esta gente, ellos se merecen eso y más. ¿Te acuerdas lo que te dije hace rato, lo de las tzanzas? Así le dicen a ellos a él cómo quedan las cabezas. Se dejan como secando en esos altares y las esconden en alguna parte de la casa, que yo desconozco, pero sé que están aquí. En este lugar tienen encerradas a muchas almas. Claro, si lo tomamos como ellos dicen que funciona. Y al resto de cada persona, no sé qué les hagan tampoco. Igualmente, si es cierto o no, lo de las almas y eso, no quita el hecho de que esta gente haga estas cosas, hasta porque les caíste mal. Solamente con que tengas el dinero que piden aquí te hacen esto, y su familia jamás sabrán en dónde están. Dicen ellos que de existir los fantasmas, nunca van a poder llegar aquí, no pueden entrar a esta casa, por todo eso tan horrible que les hacen. Y ahora, la niña que tienen allá, esa pequeña, según me contó el señor Arturo hace años, y luego, por la confianza que me tiene el gerente, una tarde tuvo una reunión y platicó algo conmigo ahí presente. No dijo nada directamente, pero me confirmó lo que me dijo el señor Arturo. Él, allá en la oficina de atrás, donde tienen a esa pequeña. Allá se tienen las reuniones para contratar estos tipos de rituales. El señor le presume a cada persona que viene a preguntar por ese servicio, como casi a un trofeo a esta niña, y a lo que sé y entiendo que le pasó a ella, es que solo le hicieron algo muy malo y con una intención horrenda. Por eso es que está disecada allá. No entiendo fuera de eso exactamente qué le pasó, por qué se ve así. Pero lo que sí sé es que aparte de todo lo que hace la gente para que nunca venga su alma por su cuerpo, es que tienen a otra barrera, a la niña, que en esa creencia, si hay algo muy malo hecho aquí, un trabajo tan mal intencionado, y encima si lo mantienen hecho aquí, mucho menos se va a poder acercar el alma de la persona a este lugar. Esa niña sirve como un tipo de maldición más, que a la vez es una protección de toda la casa. Así de enfermos están aquí. Ahora me entiendes por qué siempre rezo esto, y también que te pido que hagas lo mismo. Ahora comprendes por qué te dije lo de que si te llega a tocar que te vean con ojos malos, mínimo si te llegan a hacer algo, no sea tan horrible. Esa oración, hijo, siento yo que es lo que me ha mantenido con vida entre toda esta gente. Que aunque no hagas nada malo, tú no sabes lo que tenga en la cabeza cada quien. Si andan paranoicos de que todos los espían, que les quieren hacer algo malo, por tanto dinero que tengan, por tanto poder, por tantas cosas malas que hacen a cada rato. Por eso nos pagan tanto, y aparte, según entiendo también, ellos por tener a estas personas guardadas aquí, en alguna parte de la casa, a quienes les hicieron esos rituales, pagan algo mes con mes, y esos son unos ingresos que ni nos imaginamos. La señora Irma me contó todo esto,
con la voz entrecortada. En todo momento se estaba sosteniendo de la puerta. Parecía que hasta se estaba mareando. Y yo solo pensaba en irme al rancho. Ya estaba seguro. Pero al mismo tiempo me sentía tan aterrado de irme y que me buscara esta gente. Por otro lado, creía que nadie se había memorizado siquiera mi cara. Uno que otro cliente de las mañanas podía ser. Aún podía buscar algún momento que no fuera sospechoso para irme de ahí, sin que pareciera que huía, que más parecía que tenía que irme por lo que fuera. Eso que me dijo la señora Irma también hizo como un tipo de bloqueo dentro de mí, como que mi mente no procesó del todo lo que escuché. Pero lo que había visto ahora tenía todo el sentido del mundo. Era, como les dije, un mundo distinto en la mañana, y en la noche era otro completamente, en el mismo lugar, en una casa para tomar baños y masajes. No sé ni cómo dormí esa noche. Lo siguiente que pasó fue como una de estas montañas rusas en las que al final del recorrido va todo tan rápido, tan acelerado. Pasaron tantas cosas que a los siguientes días de esa semana, de trabajar bloqueado de la mente durante el día, la señora Irma, un viernes en la mañana, que nos quedaríamos para el otro turno, no volvió a tocar el tema conmigo, como siempre. Pero su cara no volvió a ser la misma desde que me contó todo. Yo también cambié mucho por dentro. Lo cuento ahora fácil, pero no lo fue. No dormía. Todo lo que les dije de los aspectos que me afectaron, empeoraron. No voy a profundizar en eso, pero me fue mucho peor aún. Tenía demasiado dinero, pero ¿a qué costo? Y eso que solo llevaba una paga. Ese viernes al cerrar, volví a ver a la señora Irma. Nos quedamos en la noche, atendimos a la gente de nuevo. No me tuvo que repetir una sola instrucción, solo me recordó que rezara eso. Yo la vi recargada en la pared como siempre, sosteniendo su collar con la medallita. Yo sabía que estaba rezando eso, mientras veía caras conocidas de los clientes de la mañana ir a esa segunda puerta, ataúd por ataúd. Solo que ahora yo sabía que había al interior. Con razón olía así, y cuando menos me di cuenta, la noche terminó. Salimos de ahí, más apurados que las noches anteriores, y al estar a punto de irnos, ya estando afuera de la casa, la señora Irma me dijo llorando que el domingo de esa semana sería su último día trabajando ahí, porque ya se tenía que ir. No sé qué se supone que significó lo que me dijo, pero ella me comentó que la pequeña nos había escuchado hablando esa noche cuando ella me contó lo que hacían ahí. Esto, dentro de todo lo que me dijo antes y me contó, me resultó más extraño aún, y yo no pude preguntarle nada porque pasó un auto por ella, algún familiar, como solía hacer en esas ocasiones. Me dijo que nos veríamos al día siguiente, y pues bueno, para mí la señora estaba ya muy estresada, por eso decía esas cosas que eran imposibles. De todo, fue lo que menos podía hacer, y me fui a la casa. No sé ni entiendo cómo yo seguía trabajando ahí, ni comprendí cómo le hice para llevar el turno de la noche del martes, solo, completamente. Nadie me orientó con nada, nadie me preguntó por la señora Irma. Ella no fue ni a trabajar el día domingo, no la vi ir a cobrar el lunes por la mañana, cuando nos daban lo de los turnos de la noche. Eran otros tiempos donde hacer una llamada no era tan sencillo. Suponía que iría mínimo a despedirse de mí antes de regresar a Tamaulipas, pero no fue así. Y en la noche del martes fue lo mismo. Gente sacando de esas tinas a eso que ahora entendía. Eran cabezas reducidas de tamaño por ese ritual. Y ahora sí les encontré la forma. Era algo que describírselos. Sé que podría llegar a ser impactante. Pero imagínense, a pesar de cómo sonaba el proceso de lo que me dijo la señora Irma, no perdían nada de piel. Seguían iguales, muy parecidas, pero pequeñas. No sé cómo lograban eso, pero sinceramente era horrible. Y ahí, esa noche, vi a la señora del perfume, al hombre que me reconoció, pura gente loca. Me fui esa noche apagando todo, cerrando esas puertas, corriendo por miedo de ver ahora a aquella niña.
hasta que pasados mis turnos llegamos al viernes. No voy a contarles qué pasó en esos días, porque no pasó nada. Trabajé solo. Alguien fue a suplir a la señora Irma en las mañanas. No conocía a esa persona. Era una mujer de unos 30 años más o menos. Y cuando cayó la noche, fui a la segunda puerta, la de los ataúdes. Vi otras caras conocidas que me saludaban, que me pedían servilletas, toallas, ahora sí. Y cuando estuve a punto de irme al terminar esa noche, vi lo que me hizo salir corriendo de ahí, que ni recuerdo haber cerrado como debía, apagar las luces de la otra oficina. Solo dejé esos faroles encendidos allá y corrí llegando a la casa del primo de mi papá. Porque en la orilla de uno de los ataúdes donde la gente colocaba las pertenencias de quienes querían dedicarles esos rituales, vi el collar y la medallita que siempre traía la señora Irma en el pecho. Cuando llegué a la casa del primo de papá, no sabiendo si realmente era de ella o no, pero era exactamente igual, y eso podría explicar el por qué la señora Irma ya se quería ir, por qué no fue el domingo y tampoco la vi cobrando el lunes. Le conté todo a su primo, porque llegué llorando, queriéndome regresar al rancho, diciéndole que me iban a buscar. Yo jamás había sentido que el corazón se me iba a salir. Si le habían hecho eso a la señora Irma, sabía que le podían hacer eso a quien sea. Aunque no entendía si fue por lo que me dijo, lo de que según esa niña nos había escuchado, o por otra cosa. Sin embargo, de ser cierto eso, que alguien nos escuchara hablando de eso, significaba que yo también corría peligro, por eso también me tenía que ir. Este primo me llevó en ese momento para el rancho. Tenía tanto dinero con esos 2 pagos apenas. Llegué a la casa, le conté todo a mis papás, no sabíamos si tendríamos que irnos. Pero luego, a los 2 días de no poder dormir para nada, mucho menos que antes, llegó ese primo al rancho. Dijo que venía con noticias. No sabía si eran buenas o malas de allá de la ciudad. Nos contó, ya que él sabía dónde era esa casa, que habían cerrado las calles del centro los militares. Habían cerrado y clausurado esa casa. Nunca dijeron por qué. Y saben algo, a pesar de todo lo que pasó, todo el trasfondo que tenía esa casa, toda la gente poderosa que acudía ahí, todo lo que imaginé que podía ocurrir, solo terminó de un día para otro. No pasó nada más. No podías enterarte de nada. No hubo periódicos, no hubo gente que supiera por qué habían cerrado. No hay información de nada. No volvimos a saber del señor Arturo. Fue como si hubiera desaparecido ese lugar y toda la gente, a excepción de ese general que les digo. Pero él solo era propietario. Solo terminó. Si lo cuento, sé que quieren saber qué más pasó. ¿Cómo que terminó y ya? Pues sí, así fue. Y a mí, como alguien que salió de ahí, le agradezco tanto al cielo y a la oración que me enseñó la señora Irma que haya sido así. Aunque a lo mejor, para ella, dejó de tener efecto esa oración. Quizás sí tuvieron ojos para verla, y de ser cierto lo que vi allá, algo muy malo le pasó. Espero equivocarme con esto. Mi abuelo nos contaba esto y decía que era impresionante que tantas cosas que pasaron ahí hayan terminado así de repente. Él creía que era por el lado de que a nadie de esa gente que estuvo ahí solicitando esos servicios, a nadie le convenía hacer o decir nada. Por eso también desaparecieron o simplemente se quedaron callados. Ese lugar a día de hoy ya no existe, lo demolieron hace muchas décadas. Pero hoy es un establecimiento del Estado, sigue existiendo. Y donde estuvo la piscina de esa casa, nos decía mi abuelo, nos llevó y todo. Hoy en día hay una fuente, justo en el centro de la ciudad. Y así, de un día para otro, terminó todo lo horrendo que hizo la gente allá, sin dejar rastros, y si los hubo, nunca los dieron a conocer. Pero la gente como mi abuelo son quienes dan el testimonio de lo que pasó ahí. De que a veces la maldad de las personas y en conjunto con lo sobrenatural, o lo que usen de excusa en ocasiones, sea cierto o no en lo que crean, llegan a pasar por encima de, incluso, las oraciones para protegernos, y que nunca importó quién fueras, si tenían ojos
te podían ver. Damas y caballeros, acabamos de escuchar este testimonio, que va directo a la sección de desclasificados del canal. De este caso, permítanme que les aporte lo que supe. Dentro de lo que podemos mencionar, solamente existen 2 fotografías de la casa, completamente reales y documentadas. Si es que llegan a existir más, seguro se perdieron con los años. Se quedaron guardadas en los archivos del estado. Pero estas fotos se consiguen aún en la fototeca. Y por casualidad, al inicio de esta entrega, ¿vio la fotografía que puse? Para quienes llegaron hasta este punto, sepa que las instantáneas al lado de la carpeta de clasificado, esas no son en vano. Dejémoslo así. Permítame también que le pida un favor. Apóyenos con su me gusta. Este tipo de entregas reciben mucho apoyo de su parte, pero si deja su me gusta, comenta, se lo pasa a alguna persona que usted crea le puede gustar esta historia o el canal. Podemos traer con más frecuencia este tipo de historias. Muchísimas gracias por el apoyo y por escuchar este canal. Ahora, ¿ha escuchado algo parecido? ¿O a usted le ha pasado algo así? Que crea, podría estar en esta sección. De ser así, cuéntenos. Será como siempre, un placer conocer y contar su historia. Recuerde también que tenemos Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, así que también nos vemos por allá. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.